Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a esta serie de conferencias para el desarrollo sustentable del Centro de Investigación, Estudios Sociales y Sustentables AC. El día de hoy nos acompaña el candidato a doctor José Javier Capera, especialista en estudios latinoamericanos, paz y decolonialidad. Por cuestiones de confidencialidad, va a mantener un poco cerrada la cámara, ya que él se encuentra en este momento en Colombia y tiene algunos asuntos que resolver. Voy a leer la reseña del doctor Capera, doctorante en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, politólogo por la Universidad de Tolima, analista político y columnista del periódico El Nuevo Día en Colombia y rebelión.org en España. Ha sido profesor investigador en universidades de Venezuela, Colombia y México. Coordinador general de la revista Falla en Argentina y miembro directivo de la red Copala de Construyendo Paz Latinoamericana, México, Colombia. Miembro del Consejo Editorial de las revistas Utopía y Praxis Latinoamericana, Revista Ontosemiótica Latinoamericana de Semiótica y Educación, Revista Copala, Red de Revistas de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS. Dentro de sus líneas de investigación destacan estudios de paz, estudios de coloniales, sociología política latinoamericana, completamente enfocado en estudios latinoamericanos y estudios políticos. El proyecto que realiza, que nos va a compartir en parte, investigación de largo aliento sobre procesos de construcción de paz y democracia desde abajo. Bienvenido sea, doctor Capera, a este espacio. Ojo, cordial saludo, estimado doctor Ricardo, un gusto estar contigo y estar aquí con toda la audiencia que nos escuchan al nivel nacional e internacional. Reconozco tu fuerte trabajo, tu compromiso con la ciencia, con la educación, con todo lo vinculado al campo de la investigación. Sé que el Centro de Investigación viene realizando grandes aportes en materia de ciencia, tecnología, innovación, sustentabilidad, sostenibilidad, ciencias sociales, entre otras. Para mí es un gusto estar acá y me encuentro disponible para empezar. Usted me dirá, doctor. Creo que sí, el día de hoy el doctor Capera nos hablará de construcción de paz y democracia desde abajo. Doctor Capera, le cedo la palabra. Bueno, yo voy a abordar un poquito lo que he venido trabajando en un libro que ya salió, y hay uno que está terminando y parte del proyecto de tesis que ya también está concretado. Estoy hablando acerca de la deconstrucción de las epistemologías de paz a partir de la crítica política a la narrativa latinoamericana y a la crítica política de las élites. Bueno, vamos a empezar primero diciendo lo siguiente. Hablar de estudios de paz toca hablar de una serie, un campo de conocimiento que ha estado vinculado a todos los estudios de la Academia Norteamericana y de la Academia Europea. Los primeros centros o institutos de paz se hicieron en Inglaterra, en Oxford y Cambridge, y el segundo se hizo en Norteamérica. Cuando la sociedad entera y la sociedad interna empezó a cuestionarse por qué el mundo complejo estaba en guerra abierta o estaba en conflictos bélicos, los estudios de paz emergieron como una corriente propiamente de las ciencias sociales y las ciencias políticas para intentar comprender los conflictos y las violencias. Entonces, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, se dio una serie de acontecimientos en donde habían tres premisas: conflicto, violencia y todo lo vinculado al tema del poder. Es allí en donde comienzan los estados a preguntarse por qué es importante estudiar las violencias, por qué es importante estudiar los conflictos, por qué es importante estudiar la paz, no solamente pensada como la posibilidad de superar el conflicto, sino como la posibilidad de construir consensos que vengan o que provengan de la institucionalidad o del Estado. Entonces, aquí emerge. Estoy hablando entonces de tres escuelas. Doctor, primera escuela, la escuela norteamericana y la escuela europea. La escuela de Galton, Lederach y la escuela de todo lo que sabemos que tiene que ver con estudiar los conflictos y la paz.
Ahí empieza. Ahí empieza el problema. ¿Cuál era el problema? El problema era sencillo. ¿Por qué nos estamos matando en las guerras mundiales? ¿Por qué nos estamos matando entre sociedades? ¿Por qué hay una industria de la guerra y una industria de la paz que dentro del mundo contemporáneo tiene cabida? ¿Y cómo esa industria de la guerra se vincula al sistema moderno capitalista, al sistema mundo capitalista? Retomando la tesis de Wallenstein, la tesis de Wertheimer y la tesis de Wertheimer, entre otros teóricos del mundo contemporáneo. Eso fue un punto clave de los estudios de paz, doctor. Sin embargo, doctor, en América Latina, nosotros, latinoamericanos, emergentes, nos hemos cuestionado y hemos dicho, bueno, en ellos tuvieron conflictos y tuvieron guerras. Nosotros, latinoamericanos, tuvimos guerrillas, grupos paramilitares y sociedades en pobreza. Es allí en donde empieza lo que denomina el teórico colombo-mexicano Eduardo Sandoval Forero en sus investigaciones como el giro emergente de los estudios de paz. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que efectivamente hay una matriz de conflicto, de poder, de política. Hay una matriz de violencia, conflicto y guerra. Hay otra matriz de institucionalidad, sociedad civil, gobierno. Esas triadas han sido siempre conflictivas, pero hay un tercero y un cuarto actor que nunca lo contemplaron los estudios estructurales de la paz. Y eso hay que decirlo muy claramente. Los movimientos sociales, los movimientos emergentes, los pueblos indígenas, las comunidades negras y las mujeres. ¿Qué pasó ahí, doctor? Pues nos dimos un gran debate nosotros con toda esta escuela latinoamericana que intentó plantear el debate de ¿será que hacemos epistemologías propias? ¿Será que tenemos centros, universidades, paradigmas, conceptos, terminologías propias de nosotros los latinoamericanos? Sandoval Forero afirma y lo logra realizar, y él comienza a trabajar todo lo de Vicente Guzmán, lo de Francisco Gutiérrez Sanín, trabaja toda la corriente, pasiólogos, pero esos pasiólogos caen en la narrativa de estudiar los conflictos, de estudiar la violencia, de estudiar el Estado desde la perspectiva epistémica liberal. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente toda sociedad tiene que tener conflictos, pero los conflictos son inminentemente sociales, naturales y humanos, pero los conflictos no podrían o no tendrían que tener una resolución. Contrario a comprender que los conflictos, aunque sean propiamente de la condición humana, propiamente de las sociedades, también tienen actores externos. ¿Y cuáles son esos actores externos? El sistema capitalista, el modelo neoliberal. Óigalo bien, ¿qué más? Toda esa corriente de epistemologías que han estado sumidas. ¿En qué están sumidas? Están sumidas en la violencia, están sumidas en todo lo que hemos llamado sistemas sociales desiguales. Sandoval Forero dice entonces, pero comprender eso hay que comprenderlo desde otras epístemes. ¿Cuál es esa epísteme? Las epistemologías del sur, las epistemologías emergentes, las epistemologías críticas decoloniales, críticas descoloniales. Y aquí entonces, después de este primer esbozo que les he dado acerca de los estudios de paz, tengo que señalar algo para poder proceder con la esencia de esta conferencia magistral, que es que lo que yo estoy hablando no tiene nada de nuevo en sí, pero sí tiene una capacidad de retroalimentar las discusiones que se vienen gestando en centros, en academias y sobre todo en movimientos emergentes. Primero, somos sociedades en donde hemos sufrido dictaduras, hemos sufrido sistemas políticos basados en el neoliberalismo. Estamos viviendo transiciones de conflictos armados. Óigalo bien, Colombia lleva solamente 4 o 5 años de un proceso irregular, imperfecto y moldeado de paz. Óigalo bien, las guerrillas nicaragüenses, sandinistas, las guerrillas peruanas, Sendero Luminoso, todavía, aunque se institucionalizaron en el poder, todavía generan secuelas dentro de la estructura política. Es decir, que la paz ha sido pensada, como dice Sandoval Forero, como, óigalo bien, doctor, como procesos y acuerdos de pacificación, normalización y no violencia en función de la narrativa y la lógica del Estado.
más no en función de los sectores y los grupos sociales. Aquí queda muy claro, porque cuando uno estudia, uno hace un análisis riguroso de los estudios de paz, uno dice, los pasiólogos nos metieron en una teoría neoliberal y liberal de la paz. ¿Cuál es? Pues que el Estado tiene que asumir la paz como un derecho, un deber, pero sobre todo como un proyecto político, económico de orden global. Es que es rentable que los estados entren en paz porque permite que las grandes empresas, los grandes grupos corporativos logren intervenir, monopolizar y controlar lo mal llamado o como se conoce recursos o bienes naturales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir algo muy fácil, doctor. Por ahí nosotros estuvimos en la Universidad de Texas hablando de ese tema. Ahí hay un grupo de estudiosos latinoamericanos. Se echan un discurso ahí acerca de que pensar la paz desde el Estado es pensar la paz desde los conflictos. No, eso es mentira. Porque los conflictos son propios nuestros. Somos sociedades en conflicto, somos sociedades desiguales, somos sociedades en pobreza, somos sociedades que todavía no hemos podido superar nuestras diferencias. Entonces, la crítica política latinoamericana es una crítica que plantea el cuestionamiento del modelo económico. Cuestionamiento a la estructura política. 5 segundos, doctor. Recordemos que por cuestiones de un poquito de privacidad nos comentaba el doctor Capera que iba a mantener su cámara cerrada. Vamos a esperar unos segunditos a que se incorpore. Ya me encuentro disponible. Por favor, doctor Capera, nos estaba mencionando. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir algo que es importante. Que es una crítica al modelo económico. Porque la sociedad, en palabras de Sandoval Forero, de Jorge Alonso y de Zulay Díaz, es una sociedad que vive el despojo de la democracia. La democracia pierde derechos. La democracia pierde su función público-privada y se debe hacer una democracia de los poderes fácticos, de los grupos corporativos, de los sectores adinerados. Es una democracia que carece de esa capacidad de transformar. Es una democracia que carece de esa capacidad de superar y de ofrecer, oígalo bien, en palabras de todos esos teóricos, Dahl, Gallinicos, derechos sustanciales. Son derechos que se nos han perdido. Cuando usted encuentra que no tenemos la capacidad de garantizar el mínimo vital, 5 segundos, que se nos sale de las manos, doctor, porque entonces no sabemos si la democracia no logra dar lo que tiene que dar. ¿Qué tiene que dar la democracia, doctor? Derechos reales, institucionalidad, imperio de la ley, condiciones reales, sistemas de poder y contrapoderes, estructuras no criminales, estructuras no corporativas, ruptura hacia las mafias, de izquierda a derecha, combatir los populismos, combatir toda estructura de violencia. Y ahí es donde los estudios de paz latinoamericanos críticos de coloniales plantean de que efectivamente tal vez la paz ha sido vista desde arriba, más no desde abajo. Y Jorge Alonso lo dice, Raúl Civechi, Zulay Díaz, Sandoval Forero, Laura Mota, teóricos latinos. Es que nunca hemos pensado la paz como la construcción de sociedades emergentes desde abajo. Desde abajo. Y desde abajo, ¿qué quiere decir, doctor? Pues una democracia que cuestione los poderes fácticos, una democracia que cuestione las élites, una democracia que cuestione los sistemas de control, de manipulación mediática del cuarto poder, los medios de comunicación. Una democracia que se permita debatir y contradebatir sus problemas reales. Lo vemos acá en Colombia ahora en el escenario político electoral. Tenemos un populismo de izquierda disfrazado como la propuesta
y un populismo de derecha al estilo de Trump o de Bolsonaro, que toma fuerza y que representa gran parte de los imaginarios colectivos de los pueblos. Lamentablemente hay que decirlo así. Entonces, el modelo de paz se ve frustrado. La paz se cuestiona. Las élites no saben qué hacen. Y los grupos corporativos dominan y controlan los estados de poder. Entonces, la crítica política colonial tiene 5 principios. Hay muchos, pero... El primero, si vamos a hablar de paz desde abajo, tenemos que hablar de una paz que critique las mafias. ¿Sabes? Si no criticamos las mafias, ¿qué podemos hacer? Si hablamos de un modelo de paz emergente, tiene que ser una paz que intente romper con los paradigmas tradicionales del modelo neoliberal y de la sociedad estatizada en función de los poderes fácticos y de los poderes o los grupúsculos de poder. Si hablamos de una sociedad emergente, hablamos de una sociedad que logre tener una política y reconozca los movimientos emergentes sociales indígenas en el marco de democracias interculturales. Si hablamos de una sociedad que haga una ruptura, tendría que ser una ruptura epistémica, política y de modelo de Estado. Y ahí es donde entonces la teoría crítica colonial plantea escenarios posibles. Primero, el proceso zapatista en México es claro, ¿no? Cuando le dice a la Cuarta T, y aquí cito a López y Rivas, un gran teórico y otros teóricos que no comparten mucho, y le dice muy claro, es que cuando llega a la izquierda y se institucionaliza, tiene prácticas casi o peores que los de las derechas tradicionales, porque caen en un sistema clientelar, mafioso, corporativo, sistémico, en función de que del poder político colonial. López y Rivas, si la izquierda tiene que ser implementar megaproyectos, atentar contra las autonomías y no ir en contra del modelo capitalista, pues entonces es una izquierda que reproduce las élites. Es claro, ¿no? Ahora, si esa izquierda entonces llega al poder y lo primero que propone es un cambio de modelo, un cambio de historia, pero la historia es repetir en función de los que estuvieron antes dentro de las escuelas de pensamiento tradicionales, pues reproduce un imaginario tradicionalista. Dicen los zapatistas, por ahí con la Cuarta T no tenemos nada que hacer. Es un modelo crítico político intercultural de paz. Cuando dice el pueblo mapuche, y lo primero que hacen con Boric en Chile, lo eligen porque tiene una propuesta progresista, entre comillas, y lo primero que hace es atacarlos con carabineros, expulsarlos. Entonces, ¿dónde está la izquierda en términos progresistas dentro del sistema? Si reproducen prácticas casi peores o similares a la derecha que ha gobernado. O lo mismo que hizo el pueblo indígena ecuatoriano, cuando le dijo a Lazo, pues no votamos por usted, nos vamos en blanco. Entonces trataron al pueblo indígena como si hubiera un voto hacia la derecha. El pueblo indígena se autodeterminó y creyó que ningún proyecto político congruente. O cuando vemos en Colombia que hay un proyecto político llamado Pacto Histórico, pero lo que ha hecho es coger sectores alternativos, engruparlos en ese discurso, pero uno ve quienes integran el Pacto Histórico han sido políticos y sectores políticos que han estado dentro de las élites, que han estado dentro de otros gobiernos de corte populista de derecha y con prácticas guerrerizas y de violencia abierta, el uribismo y el santismo. Entonces la crítica de colonial es una crítica al modelo, a las élites, a los grupos de poder, sin caer en sus propias prácticas coloniales. Yo creo, doctor, que por aquí podría yo ya dar un par de aguas para que usted me haga algunas preguntas, o si no, sigo yo con la narrativa. Sí, hay algunas ideas que vienen a mi mente. Por ejemplo, Montserrat Varas, investigadora española, menciona que para que haya representatividad efectiva, sobre todo, debe haber una reconstrucción de las clases sociales, pensando en que tradicionalmente se han compuesto justamente por élites, como lo iba mencionando, y que para que no se representara o sobre representara intereses individualistas o intereses de los grupos de poder tradicional, pues tendría que reconfigurarse pensándolo desde la población, desde la clase media, la clase baja, incluyendo actores provenientes de estos sectores en la clase política. Y me surge una gran duda con los modelos que nos presenta el día de hoy, doctor.
¿Cómo pudiese lograrse algo como eso? No, lo que pasa, doctor, es claro, doctor. Pasa una cosa que tenemos que decirlo. Y es que el sistema capitalista mercantiliza todo. Entonces la izquierda llega con un discurso progresista, pero a la hora del té, a la hora de llegar a gobernar, a administrar, pues las estructuras de poder son tradicionalistas. Entonces volvemos a reproducir el colonial. Aníbal Quijano, la colonial, la colonialidad del poder, es decir, las estructuras históricamente que han gobernado esa tradición de las élites que nos han tenido a nosotros en ahí en el poder. Lo mismo, o sea, usted lo está diciendo. Por más que se intente buscar el derecho de las minorías, sabemos en democracias, sustantivamente hablando, que representan a la minoría, pero desconocen el imaginario de las mayorías. Mayorías en muchos casos conservaduristas o eminentemente con facciones liberales. Doctor, usted lo tiene claro, y hay que dejarlo muy claro. Si actualmente la democracia está pidiendo espacios, ¿espacios como cuáles? ¿Espacios como cuáles? Primer espacio. Hey, respeto hacia las minorías, mal llamadas así. Segundo espacio, reconocimiento de las mujeres, el famoso discurso que cada vez toma fuerza del feminismo. Bien, y tienen la demanda histórica de las mujeres feministas. Tercero, cuestionar el modelo capitalista dominante, porque es un modelo inviable y que cada vez demuestra la destrucción hacia la madre tierra. Tercero y cuarto, es una democracia viciada, y cuando está viciada, pues entonces se sale de nuestras manos. No lo dije yo, John Sáenz Fernández, investigador mexicano, lo dijo muy claro. Dijo, vamos a aplicar el modelo neoliberal, pero tenemos prácticas neoliberales cuando seguimos dependiendo del petróleo, de la minería, de las grandes industrias, y lo que hacemos es contribuir al sistema al modelo económico capitalista del despojo sobre el capital. Entonces citaba ahí y tomaba ahí Harvey, la acumulación por despojo. Y entonces creemos y volvemos a entender que el poder político electoral, el poder político institucional es el camino. Ahí es. Ahí está la grieta. Zapatismo. Si no es contra el sistema, desde el sistema, contra el sistema. Difícil, ¿no? Difícil. Difícil, doctor, porque entonces volvemos a caer en todo ese discurso, en toda esa teoría, en toda esa narrativa que ustedes investigan en su centro de investigación. Y es, ¿volvemos a apostar por el desarrollo sostenible o la sustentabilidad o otros desarrollos? Porque es que, venga, le digo una cosa, doctor. Estos discursos están viciados por teorías tradicionales. La teoría del desarrollo a gran escala, el desarrollo humano, el desarrollo integral, el desarrollo endógeno, exógeno y todo lo que nos meten a nosotros en teorías del desarrollo. Hay posgrados, doctorados, maestrías, postdoctorados en estudios del desarrollo. Y uno lo encuentra son investigaciones que lo que hacen es decir lo mismo con otras palabras, que sabemos que estamos en una crisis civilizatoria, una crisis global de la madre tierra, la naturaleza. Entonces nos cuestionamos. Yo me cuestiono eso, doctor. Yo me cuestiono porque si la crítica política de la paz desde las instituciones coloniales es plantear otra realidad sin ser idealistas. Ahí está el zapatismo, se radicaliza, por supuesto. Ahí está, con algunas cuestiones del pueblo mapuche. Ahí está el Kurdistán y los kurdos. Ahí están los compañeros aymaras, que no cayeron en el tema de reproducir el discurso de Evo Morales. Porque, bueno, Evo critica el modelo capitalista, pero sus grandes yacimientos de gas siguen dando, ¿no? Y ahora, cuando encontramos gobiernos que lo que hacen es coger a la izquierda, cooptarle y venderle un discurso, entonces encontramos la izquierda viciada. Viciada, ¿cierto? Y ahí es ahí donde yo creo, doctora, que tendríamos que darnos espacios para el debate. Y era lo que yo quiero o deseo transmitir, ¿no? En esta conferencia. Yo les voy a hacer llegar unas diapositivas
y unos materiales que yo tengo. Les voy a hacer llegar unos libros de nuestras investigaciones. Ahí están, pero en la praxis no se han podido llevar, porque todavía estamos en la teorización de la realidad. Como diría Bourdieu, estamos en los campos de realidad. Bueno, cuénteme un poco, pues, doctor. Muy interesante su perspectiva, doctor. Dígame, doctor. ¿Sí? Démosle a esto sentido porque esto tiene fundamentación, doctor. Si me escucha, doctor, hágamelo saber. Ya me escribió, ¿cierto? Muy bien, doctor, gracias. Muy querido. Doctor, pues, vamos en la crítica política, entonces, desde los estudios decoloniales. Entonces, los estudios decoloniales tienen esa propuesta. Una propuesta de pensar la emergencia del sistema que tenemos. A mí me tildaron de ser conservadurista porque no tomé postura ni con el gobierno de derecha ni izquierda. Entonces ahora todo el que sea de izquierda tenga una tendencia crítica política tiene que ir en función de un gobierno progresista. No caigan en eso. El tema es cuestionar al Estado, transformar al Estado por otro Estado, pero sin el Estado. Hay una contradicción. Ahí nos quedamos desarrollando teorías, cuestionándonos, diciéndonos cosas. Sandoval Forero habla acerca de esa epistemología alterna de colonial. Lo trabaja muy bien. Él plantea una cosa que me sorprende. Y él dice, es que hay una colonialidad del poder, una colonialidad de la teoría, una colonialidad epistémica. Nos obligan a pensar desde teorías eurocéntricas, a construir marcos metodológicos, a construir herramientas y metodologías en función de cierta estructura académico-científica. Y nos empacan como un empaque, eso parece un chip. Y no en verdad hacemos análisis reales que uno diga, ahí está posiblemente el problema. Tienen ustedes investigar la paz en Colombia, abundan doctorados y abundan tesis de doctorado. Pero usted lo que se da cuenta es que la paz que están criticando es una paz que desborda los límites de la democracia. Y esos límites de la democracia se salen de nuestra capacidad como sujetos políticos, como sujetos críticos. Sandoval menciona eso. Y ese es el despojo que trata Jorge Alonso. Es un despojo de la democracia. Es un despojo de las élites. Es un despojo del poder político elitista sobre el poder popular desde abajo y democráticamente hablando de los que están luchando por otro mundo posible y necesario. Ahí son principios de la crítica política de los estudios de paz en perspectiva oígalo bien, o en clave de colonial, en clave. Porque tratamos holísticamente los sujetos, holísticamente los métodos, holísticamente los paradigmas, holísticamente las teorías. Son preguntas. Y me parece interesante que el Centro de Investigación se está dando debates no en función, que también es válido, de las teorías tradicionales, sino también de poder mostrar otras narrativas que no hacen parte de nuestro discurso y nuestro corpus teórico, metodológico, epistémico, sino que están ahí en esa discusión. Hay que dejarla clara. Es una discusión que se sale y se desborda de la democracia, se desborda del Estado, se desborda del gobierno, se desborda de la sociedad, porque es una discusión que logra y tiene que estar repensándose conflictos, poder, Estado, gobierno, sociedad civil, política, pueblos, comunidades, sectores emergentes. Ahí es la vaina. Y eso es lo que estoy diciendo. Ese es el tema. Por ahí creo, doctor, que yo he querido dar pistas a ustedes, que sé que en México están haciendo una gran labor por investigar.
Aquí en Colombia estamos intentando cositas, se nos sale porque pues todavía no hemos intentado o no hemos entendido que la educación es la base para cualquier tipo de propuesta de Estado, de sociedad. Y yo agradezco el centro de investigación porque ustedes lo conozco de cerca y sé que están haciendo proyecciones y trabajos muy rigurosos desde todas las miradas teórico-conceptuales, epistemológica y metodológicamente hablando. Ustedes son un ejemplo y van a estar en unos años al nivel de centros como el CIESAS, el MORA, el ECOSUR, Latin American Students of Power Texas University. Así van a estar. Ustedes están haciendo eso y me parece válido e importante. Porque esa es la crítica al Estado, al poder, a las élites, a la democracia y a todas las estructuras que han intentado que la paz se convierta en un proyecto político en función de las élites, no en función de los de abajo. Me parece que por ahí tiene que ver la conferencia que yo traía. No sé si hay preguntas, doctor, o ya resumo para poder ir machacando ese brevario. Es un brevario. Es un brevario. Creo que sí, doctor, nada más, si nos puede puntualizar un poquito para quienes sigan la transmisión. Cuando se habla desde abajo de los movimientos de la deconstrucción, solamente puntualizar qué debemos entender en esta circunstancia. Ese sería como un primer punto. Y lo otro, efectivamente, tratamos de hacer diferentes esfuerzos por tratar de conjugar o conjuntar las diferentes teorías para poder comprender mejor los fenómenos que analizamos en el centro. Cierro el micrófono, doctor. Bien, no, la verdad, doctor, desde abajo yo creo que eso está teorizado muy bien. Raúl Civechi, Zulayas, Álvaro Márquez Fernández, Catherine Walsh, Sandoval Forero, David Fernández Dávalos, Fray Beto. Todos dicen, desde abajo tiene que ser a sectores subalternos, sectores que han sido históricamente dominados y controlados por las élites, sectores que están en resistencia al poder político colonial de las élites, al poder político hegemónico, al poder político de las estructuras criminales, mafiosas que se incorporan en el Estado. La construcción desde abajo es una construcción de aquellos que han sido marginados y han sido invisibilizados, pero que no comulgan con modelos económicos hegemónicos de izquierda a derecha, pero sí creen en las transformaciones posiblemente que tengan que hacerse desde sus propios sentires. Ahí entra el sentir pensar, las sentir emociones, las cosmovisiones propias, la epistemología del sujeto crítico de colonial. Eso se nos sale de las manos. Eso se nos sale de las manos. Son cosas que venimos debatiendo, venimos haciendo. Suspendido. Suspendido. Son cosas que venimos haciendo. Al salón. Venimos haciendo. Y eso es lo que estamos dando. Frente al otro hay un principio, ¿no? Hay unas investigaciones. Nos hemos dado unos debates en eso, ¿no? Y es la asociación del poder. Y el poder no desde Marx, sino el poder desde lo primero que intenta no entrar al Estado, pero que sí tenga su reconocimiento como sujeto de derechos. Y es ahí donde nos vamos a encasillar. Yo creo pensar que el escenario electoral nos consume. Creo pensar que la educación nos moldea desde las élites. Y creo pensar que el poder moderno colonial está en función de la reproducción de las violencias sistémicas del Estado, de los grupos paramilitares, guerrilleros colonizados y sectores tradicionales. Y creo que esa tendría que ser una reflexión de los estudios decoloniales y la que yo ya sinteticé. Y es decir, la emergencia de la oralidad, la emergencia del discurso, la emergencia de las voces, la emergencia de los sentires. Son emergencias que no hemos podido todavía estudiar en una totalidad porque nuestras estructuras epistémicas, conceptuales, carecen de eso. Eso carecemos.
carecemos. Doctor Ricardo, usted lo está haciendo muy bien cuando estudia la inflexión del poder político del PRI. Eso es una inflexión de los de abajo, también cuando cuestionan el modelo hegemónico. La cuestión de la crítica política de los movimientos hacia las democracias progresistas. La cuestión crítica política de los movimientos emergentes hacia las democracias conservaduristas. Creo que ahí estamos en ese debate y nos seguiremos dando ese debate. Creo que por ahí es, doctor, algunos pinceladas de este discurso. Efectivamente, doctor, reafirmando un poco sus ideas, resumiéndola, yo diría que no puede hablarse de democracia si no es justamente desde abajo, como lo diría la etimología, ¿no? Desde el pueblo, no desde las estructuras de poder. Porque entonces ya no estás hablando de democracia, sino de oligarquías. Muy bien, así es. Sí, claro. Ahí cae el tema de lo poliarco, ¿no? El poliarco. Yo creo que sí, doctor. Yo creo que ahí tenemos que analizar y sentarnos a teorizar más. Sobre todo la cuestión de cuál sería la postura del Estado, pero no solo la postura del sujeto subalterno, ¿no? El que está abajo. No sé si qué piensa. Sí, efectivamente, se le ha tachado al sujeto, al ciudadano de subalterno, de disidente, debido a que no encaja con las formas tradicionales de hacer política. Y, por ejemplo, en los estudios de cultura política recientes sobre juventud, se ha observado que si se analiza con este ojo clínico a la juventud desde lo tradicional, pues efectivamente va a resultar algo disidente. Pero si se observa con un ojo más abierto, pues tiene nuevas formas de expresión política. No se emparejan directamente con lo tradicional, con los esquemas tradicionales por esta inflexión, por esta carencia de solución de las problemáticas reales, que nos permiten entonces cuestionar y darnos cuenta que requerimos replantear nuestras democracias en función de la solución real de las necesidades de la población, no en función de las estructuras de poder. Doctor. Así es, doctor. Usted ya lo dijo, lo redondeó más. Como dice el filósofo Paquiano, usted dejó la mesa servida para el gusto del quien quiera. Si le gusta más o le gusta menos, depende de su necesidad. Bueno, doctor. Hola, ¿me escucha, doctor? Sí, si gusta, doctor, unos últimos comentarios para ir cerrando esta sesión. Bueno, sí, no, un comentario, hagamos 3 comentarios muy breves. Primero, pues, la crítica a los modelos tradicionales de paz es una crítica de colonial. Segundo, repensar la democracia desde abajo en función de otro modelo sin reproducir el patrón muerto colonial del capitalismo. Y tercero, no caer en esa narrativa epistémica, conceptual, metodológica de reproducir marcos conceptuales cuando hablamos de otras teorías emergentes. Si descolonizamos hasta las maneras de mal llamar e investigar, pero que hacen parte de nuestro menú y nuestro quehacer como investigadores, dentro de nuestros modelos de investigación y nuestros sistemas de evaluación, ¿cierto? CONACYT, Colciencias, CONICHEC, CAEPEX, entre otros. Creo que por ahí es el tema, doctor. Muchas gracias. Son mis conclusiones. Sí, muchas gracias. Puntos para reflexionar justamente del debate teórico y también para problematizar como punto de investigación, ¿no? Punto de partida, pensando en cómo hacemos ciencia, cómo hacemos gobierno, si vamos por el camino o hay que replantear para retomar ese ideal, ¿no? Sobre todo pensándolo desde el ideal democrático en el sentido del gobierno del pueblo, de la población. Sí, así es, doctor, y muy válido y muy necesaria su argumentación. Me parece notable y yo le agradezco a usted el espacio, la oportunidad, eso que me brindó. Y la verdad, yo agradecido con usted, con ese espacio, con esa conferencia que acabo de dar. Le pido disculpas de pronto si no está en el nivel de la rigurosidad y del trabajo que ustedes vienen realizando como centro de investigación. Pero bueno, cuentan conmigo, la Red Copal está a su servicio, los centros de investigación,
los movimientos, los actores, los grupos donde trabajamos, estamos para hacer mella y para ir haciendo tejidos contra el despojo, contra la sociedad patriarcal, contra el capitalismo, contra el despojo de la democracia, contra el capital privado y las élites, y contra cualquier estructura criminal de poder, ya sea izquierda o derecha. Yo creo que es por ahí, ¿cierto? Cierto, doctor, cierto, cierto. Pues aquí en el centro le tenemos una constancia por su participación que dice así, le doy lectura, estoy compartiendo pantalla, nada más Muy deje, bien, doctor, muy bien, confírmeme doctor. si se ve. Sí, estoy viendo, doctor, estoy viendo, estoy viendo. Perfecto. Dice, Centro de Investigación de Estudios Sociales y Sustentables, AC, otorga la presente constancia al candidato a doctor José Javier Capera, por su participación durante el ciclo de conferencias 2022 para el desarrollo sustentable y la Agenda 2030, con la conferencia magistral Construcción de Paz y Democracia desde abajo, que se encausa en la línea de investigación, instituciones, democracia y gobernanza de este centro de investigación. Toluca del Lerdo, Estado de México, 3 de junio de 2022, sello del Consejo de Directores y firmado por el presidente del Centro de Investigación, Estudios Sociales y Sustentables. Muchísimas gracias, doctor. En breve. Muchas gracias, doctor Ricardo, por esa intervención tan magistral, por ese detalle que usted me realiza, doctor, por ese trabajo tan bello, y le agradezco mucho a usted, al equipo de hermanos y hermanas mexicanas, norteamericanas, a todos los que me permiten estar con ustedes, a todo este público selecto que me escucha. Yo les agradezco mucho por esa presencia. Ustedes son grandes seres humanos, grandes servidores, grandes personas que están contribuyendo a la construcción de una sociedad política, democrática y pluralista. Le agradezco de corazón, doctor, esa invitación, a los compañeros de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Brasil, a los que nos están escuchando en Europa, en Asia, en África, decirles que aquí estamos para servir. Y bueno, la verdad yo siento que ese trabajo, ese profesionalismo de ustedes, estoy para apoyarlos de manera unánime, consecutiva y cada vez más comprometida. ¿Listo, doctor? Muchas gracias, doctor, a usted por el espacio. Muchas gracias a usted por participar también. Con eso terminamos nuestra sesión de hoy. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por... Doctor, le agradecería si me hace llegar el link para darle difusión masiva en los medios y redes donde nos movemos. Creo que sí, doctor. A brevedad se lo estaremos compartiendo junto con su constancia. Muchas gracias, doctor Ricardo. Dios lo bendiga. Saludos allá a todo el pueblo mexicano, a tu centro de investigación. Dios los bendiga y muchas gracias por todo. Felicidades. Hasta luego a todos nuestros seguidores y nos vemos en la próxima emisión.